En el video anterior estuvimos armando una especie de red. ¿Vieron cómo los equilibristas hacen juegos ahí arriba, en los circos, o el Cirque du Soleil, o el que fuera? Algunos se caen también. Pero para que los reciba había una red, o sea, una red de contención, porque ahí saltaban o... Entonces, justamente necesitamos una red. Necesitamos una red para saber de qué estamos hablando. Si decimos que irrumpió la modernidad en 1925, también tenemos que ver qué pasa, quiénes fueron los que hicieron el crimen, o sea, quiénes fueron los que protagonizaron esto. Y acá tenemos un estudio que es Hernández, Larguiani y Newton, que son los que realmente, para nuestra manera de ver las cosas, protagonizaron esto. Pero estuvimos informándonos en varias partes que creo que se las recomiendo, como por ejemplo el proyecto de la vivienda económica, que está en la biblioteca, los escritos de Ortega y Gasset en La Nación, los sistemas de identidad. Acá en esta lámina los tienen más o menos detallados, como la filosofía actual de Scavino, cómo es ser autóctono, o la modernidad periférica de Sarlo, o ni gringos ni indios. Y bueno, todo esto ha sido de alguna forma, conjuntamente con los escritos de Ernesto Yacuinto sobre la ciudad de Rosario, nuestra guía de arquitectura, nuestra casa criolla, el trabajo de Hernández Larguiera, recopilación, o los problemas urbanos de Rosario, que editó el Rotary Club. Y fui tomando apuntes que acá se los voy pasando uno a uno, como por ejemplo los escritos de Ortega y Gasset, que saqué, que la Argentina próspera y satisfecha la define, una Argentina próspera y satisfecha. Esa viene a ser parte de la construcción de esta red de contención, que cada cual influye más en cada uno, influye más lo que no le pasa que lo que le pasa. O sea que evidentemente en Argentina no hubo una guerra, o sea que no nos pasó la guerra a los argentinos. Y otra cosa, ¿sería el hombre una especie de novelista de sí mismo? Es decir, ¿qué es lo que realmente nosotros entendemos por nuestra propia historia o nos la construimos? Y ahí donde va la realidad de Marcel Detienne, a donde en esta lámina ustedes pueden ver qué es usted en realidad, quién es, qué es, y que algunos indígenas se dice quiénes son, y se proclaman, nosotros somos los hombres, y que no tienen más deseos que eso, los hombres, y que lo que no quieren es tener la idea del espejo, porque justamente se anida el espíritu del otro en el espejo, que no soy yo. O volviendo al Rosario, el comienzo de la arquitectura moderna de Ayacuinto, que dice que la modernidad, en realidad, de 1925 no fue otra cosa que un objeto de consumo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del centro y que decíamos que en el centro todo se convierte en mercadería? Bueno, acá lo que trabaja Ernesto Yacuinto es justamente que la modernidad también fue un objeto de consumo, que no fue un objeto producido por una vanguardia que reflexionaba, sino que era producida como un objeto de consumo. O Larraín en América Latina Moderna, que dice que por un lado establece elementos principales comunes a toda modernidad, que América Latina no arma su propia modernidad, y que considera los elementos que existen en otras trayectorias, en otros lugares. O Mercedes Guifré, que en Busca de una Identidad compila distintas cosas, y en esta compilación de diálogos hay rescato esto, lo que hacían los antepasados de Occidente y lo hacían las culturas aborígenes. Ya hacían lo mismo, vender sus productos. Y hay dos Argentinas, dice, una visible y otra invisible, la de los oropeles, la fallutería, el cholulismo, y otra que trabaja y se esfuerza. Como diciendo, los edificios en altura son justamente lo visible, los oropeles, y hay otra que trabaja, hay otra que los que están en las casas criollas todavía siguen trabajando, esa gente sí se anida en esas casas que estudió Aníbal Moliné, de baja, casa baja. Los otros son la modernidad de consumo que dice también Yacuinto. Pero bueno, vamos pronto a ver quiénes son los protagonistas, quiénes son los primeros en hablar.
y decimos que justamente el protagonista es ese que es el más calificado, que es el que habla primero. Entonces, ¿por qué decimos que Hernández Larguía es fuerte? Y porque fue el que habló primero, no es porque sea el que mejor habló, fue el que habló primero. Y el estudio de Hernández Larguía, se combinó con la acción del Banco Edificador Rosarino, que financiaba la edificación, justamente como su nombre lo indica, de viviendas. Golpeabas la puerta, tenías proyectos armados por el estudio y hacías así, y Rosario tiene un sinnúmero de viviendas del Banco Edificador Rosarinos y todas ellas nos permiten entender este proceso de modernidad. Acá vemos como, por ejemplo, en esta lámina, el Banco Edificador Rosarino compraba lotes grandes, se los entregaba al estudio y el estudio hacía proyectos con sus propios lotes, o sea que la partición del lote no precedía al diseño de la casa, sino que el diseño de la casa indicaba la partición del lote, o sea, la jurisdicción que iba a tener ese señor que iba a ser el dueño de esa casa. Y estos conjuntos de 2, 3, 4, 5 están en todas partes. Acá ustedes los van viendo con estas fachadas que pueden distinguirlas en lotes más angostos, lotes más grandes y con todas situaciones semejantes, que nos permitió justamente que el estudio H, que es el estudio que siguió a Hernández Larguía, haya conservado el archivo, poder digitalizar todos estos planos que nos abren la puerta de contacto con una documentación exhaustiva de todo este proceso. Por otro lado, el Banco Edificador Rosarino fue alguien que se avivó, que tuvo la idea de ser un broker de ese momento, en la figura de Julio Martínez, que funda ese banco, capitalizando excedentes de los enriquecidos burgueses rosarinos. ¿Y qué hace? Le encarga justamente al estudio de Hernández Larguía, que es empático con ese grupo de poder, y que haga viviendas agrupadas en 5 o 6 unidades, células, que están dedicadas ¿a quién? Al 82%, ¿se acuerdan que veíamos en las estadísticas? El 82% de clientes que podían ser captados en ese tipo de inversiones, o sea, pequeña y media burguesía, empleados, pequeños comerciantes, jóvenes profesionales, que podían consumir este tipo de casas. ¿Cómo son este tipo de casas? Ya nos viene la idea de Palladio. Palladio, cuando tuvo que construir todas esas casas para los enriquecidos venecianos, armó una caja de herramientas y con esa caja de herramientas iba disponiendo Punatot en 1550, donde no había ninguna forma de industrialización, sino que era, y ni siquiera el pobre hombre para trasladarse de un lado a otro iría en carro. Acá todas estaban concentradas en la misma ciudad. ¿Qué mano de obra tenía Hernández Larguía? La de los constructores italianos que habían hecho las casas criollas. ¿Cómo hacía quello commendatore? El quello signore echaba una línea y la línea era la sucesión de habitaciones corridas y hacía un patio y compraba las mismas aberturas. Entonces, ¿qué hizo este estudio? Reestudió todo eso a partir de esta experiencia. Y las casas tienen una enfilada con otra, se compactan, eliminan la sucesión de patios, mandan un patio atrás como resultado de la vivienda, y la vivienda es absolutamente cerrada, por eso muchos la llaman viviendas cajón, porque están compactadas y tienen 2 crujías superpuestas, planta baja social y planta alta íntima. Siempre en 2 crujías, una y otra. Una crujía más ancha para locales importantes y otra crujía más angosta para locales secundarios. Una tras otra, como ustedes van viendo en estas láminas, se van sucediendo, pero ¿qué pasa? Prácticamente son todas distintas, o sea que aparentan ser iguales, pero no lo son. Son todas distintas en su presentación. Un gran corte. Las casas criollas eran todas iguales. Teníamos prácticamente las mismas aberturas en fachadas, las puertas con pequeñas variaciones eran todas iguales, las ventanas, las rejas con pequeñas variaciones eran todas iguales. Se acusaban afuera semejante a lo que eran adentro.
Ya tenemos un antecedente de esto en el mismo Rosario. ¿Se acuerdan con Le Monnier en la calle Mitre y en la calle Córdoba, que teníamos un edificio de renta muy armado de afuera, pero adentro era otra realidad? Teníamos otra situación y afuera era una cuidada representación del interior. ¿Qué representación usaba Le Monnier? Acuérdense que poníamos el latín de la arquitectura, o sea, una cosa ya conocida, una cosa ya consumida. Y en este caso, ¿qué hace el estudio de Hernández Larguier de Newton? Lo que hace el estudio de Hernández Larguier de Newton es pensar cuál es el clic de consumo del momento. Entonces usa toda una línea decorativa de fachada que se va imponiendo a cada una de estas casas totalmente diferente una de la otra. O sea, que el mensaje es no solamente quiero ser moderno, sino también quiero ser distinto a mi vecino. Muy distinto a la imagen de las casas criollas, de la matriarca, el patriarca, aquellos que no les importaba ser iguales, porque ya eran distintos ellos. Uno había venido de Turquía, otro había venido de la Lombardía y otro vino de Sicilia. Pero acá se juntaron y trataron de ser todos iguales. Eso ya pasó. Ahora, la arquitectura está tratando de vender una imagen distinta. Y entramos entonces a una idea de prototipo, que acá en esta lámina lo vemos muy claramente, que el prototipo es donde se repiten en forma sistemática resoluciones básicas, como hablábamos recién de las dos crujías, que no se ajusta a un lote previo, que ya lo vimos, que el lote es el resultado del diseño interior de la vivienda, sino que lo genera justamente una depurada simplicidad y economía de recursos. No queremos gastar más, pero queremos que cada uno de los materiales intervenientes esté exactamente para perdurar. ¿Perdurar cuánto? Y perdurar todo lo que el crédito, porque el banco no es sonso. El banco le da para que lo paguen mucho tiempo, pero para que si algún momento dejan de pagar, no la propiedad siga valiendo, no que se me desmorone a los 2 años. Y que se enmascara. ¿Por qué se enmascara? Porque hay una aparente diversidad a donde cada casa parece ser distinta, pero adentro tienen una imagen semejante. Entonces, a partir de esta idea, cabe preguntarse, ¿por qué buscan generar un prototipo? ¿Por qué se busca una depurada simplicidad de diseño? ¿Y por qué se enmascara al prototipo bajo una diversidad formal de fachadas? Si vamos a mirar la ciudad, vemos justamente como las casas chorizos son una cosa y acá vienen otra, y acá en estas láminas vamos viendo cómo los conjuntos son todos distintos, a pesar de que plantean una unidad, son cada uno distintos. En la casa criolla veíamos cómo las puertas y las ventanas estaban insertadas dentro de una asociación de módulos y que en el interior para replantearlo era muy fácil porque se tiraba una cuerda. Ojo, en esta casa también las fachadas están absolutamente presentadas en una asociación vertical, como vemos acá en esta lámina. La puerta coincide con la ventana de arriba, la ventana de abajo coincide con el balcón de arriba. Y si lo vemos en el interior, también hay una sucesión de habitaciones que es muy fácil de marcar. Entonces, una tras otra repiten lo mismo. Como vemos acá en estas 4 fachadas iguales, van marcando una tras otra sucesión. Pero cada uno de sus elementos constitutivos presenta una variedad y diversidad de modelos de ventanas, de puertas, de cornisas. O sea que evidentemente hay una amalgama de sucesiones. Y si lo vemos desde arriba, por ejemplo, al pasaje Monroe, que son una manzana normal cortada por la mitad, miren cómo el patio es la medida de ajuste del lote en profundidad, que el ancho del lote resulta la suma de las 2 crujías estas, y que el sistema de ordenadas coordina las particiones interiores que a su vez se repiten sistemáticamente. Finalmente, si comparamos la casa criolla con la casa del Banco Edificador Rosarino, vamos a ir observando cómo las características de una pueden variar con respecto a la otra. En la casa criolla no había un profesional, acá aparece un profesional. La casa criolla se hacía justamente con una reelaboración de la tradición, lo que esos italianos sabían hacer, vuelven a hacerlo acá. Acá se inserta la novedad y un quiebre dentro de la modalidad familiar. La experiencia de la construcción
acá viene la reflexión de un tablero. En la casa criolla se confundían tipo con modelo, era todo parecido, todo parecía encajar dentro de la misma situación. Acá no, acá hay una identificación que se resuelve con una diversidad formal de fachada. En la casa criolla se podían construir por pedazos, acá no, acá se construyen todas juntas. En la casa criolla se usan elementos provistos por la comercialización general, quiere decir que aún los mismos pisos que veía en la casa criolla los veía en la iglesia, o sea que en otra función estaba la misma baldosa. Acá estamos en otra cosa, acá se diseña integralmente la obra, las puertas están diseñadas para esta obra y se repiten dentro de las mismas obras, pero no en un corralón puedo comprar estas puertas solamente están para las casas del Banco Edificador Rosarino. Vamos al comitente. En la casa criolla los comitentes eran individuales, era el señor que hacía la casa o el señor que hacía la casa para alquilar. Acá el comitente está confundido con un ente financiero, o sea que el Banco Edificador Rosarino interviene en la financiación de la propiedad. En la casa criolla se orientaban a resolver la vivienda de clase media y ahí coincidimos. Son los hijos de aquella clase media los que están ubicándose ahora dentro de estas viviendas. Vemos a la Asociación de Casas Criollas, armaban una ciudad y acá también empiezan a armar un paisaje. Entonces en esta última diapositiva justamente trabajo la idea de variedad y diversidad, cómo el patio es la medida de ajuste, cómo el sector de servicios se reitera con los ejes interiores, o sea que hay una parte de servicio y una parte principal en la división de crujías, y que el prototipo como justamente está marcando la simplicidad de este diseño. Cabe preguntarse si es tipo o prototipo, si es tipo o modelo, y cuáles son justamente las distintas determinaciones que tiene esta situación. Por lo tanto, en este momento de nuestra reflexión, ¿qué es un prototipo? ¿Qué es un prototipo? Esa palabra de prototipo viene como que fuera un molde o algo armado, estudiadito todo, para fabricarlo en serie. Pero eso sería el prototipo de las casas que hace el Banco Edificador Rosarino. No es eso. Es algo como que no está suficientemente perfeccionado, como pongo acá en esta lámina, en todos los sentidos requeridos. Y el objeto puede empezar a producirse tal cual en una cantidad de veces. Acá es otra la situación. Hay partes, hay componentes de la vivienda que sí que están pensados en forma independiente, pero que se amalgaman en distintas situaciones interiores. O sea que realmente no todos son iguales. ¿Y dónde viene esto? Esta gente, Hernández Largué y Newton, no son gente que inventó esto acá en la ciudad de Rosario. Hernández Largué en particular, una persona que había estudiado, eran compañeros de estudio los dos de Buenos Aires, se habían recibido allá, y él se ocupa del campo, primero familiar, pero la suegra, que sabía hablar alemán, le mandaba al campo revistas, Bauer Modern Form y otras, a donde los epígrafes de la revista estaban traducidos por ella, y él iba entendiendo y contactándose con las experiencias alemanas de las viviendas de posguerra, las guerras del 14 al 18. ¿Y qué había? Justamente en ese momento la arquitectura se caracteriza por justamente buscar la simplicidad, buscar, como dice Benévolo, buscar las situaciones más medidas, más económicas dentro de la solución de una función. Por ejemplo, los placares, los armarios, usar un armario que se pudiera usar
desde el lavadero, desde la pileta de lavar de la cocina, lavaba la taza, la ponía ahí y la tapaba. Pero del otro lado tenía otra puertita que se abría y se servía la taza para la mesa. O sea que no había que buscar hacer un desplazamiento para buscar la taza, sino que la taza ya estaba al lugar donde se iba a usar. O Neufert, midiendo todas las funciones, que todavía tenemos el manual de Neufert, que lo tenemos en cualquier estante de nuestros estudios. ¿Cuánto se necesita para poner una cama? Y una cama necesita la medida de un hombre. ¿De un hombre cuál? De un hombre común, o sea que más de 1,90 no va a ir, y más de 70, 80, 90. Para dos personas menos de 1,30 no va. ¿Cuánto necesito para poner un inodoro y un bidet? 1,20. Un pasillo tiene 90. Bueno, todas esas medidas vienen justamente de todas estas reflexiones que empiezan en este momento a actuar. Y se van reuniendo en Europa distintos grupos de arquitectos justamente por estas ideas de intercambiar las experiencias en cuanto a la modalidad, como la célula Hansen-Horn que reprodujo la Bauhaus, a donde se repite la solución de las dos plantas superpuestas. Nada más que en lugar de tener la escalera, como Hernández Larguía la plantea en el sentido de longitudinal del lote, la ponen atravesada. Pero bueno, la idea de la superposición es la misma y los módulos de servicio en este caso están puestos así, en el de Hernández Larguía de esta otra forma. Es una manera diferente, pero hasta incluso los aportes españoles a los CIAM, que acá los ubico como el famoso Gatepac, que también usan la planta, digamos, dúplex, ¿no? En planta baja y alta como solución de la vivienda por la menor apropiación del terreno. O sea que, si volvemos a las casas criollas, terrenos que se usaban en toda su totalidad, acá son terrenos ya que pueden ser de menor dimensión.